Bueno, muchachos, continuando con este pequeño curso de francés, vamos a continuar con los casos especiales del primer grupo, que son los verbos terminados en ER. Tenemos casos especiales, no todo es tan fácil para este primer grupo, pero siempre se mantiene constantes las terminaciones, entonces no vamos a tener tan difícil la cosa, ¿no? Simplemente tengan en cuenta las sonoras. Tenemos el nu, el vu, son las terminaciones sonoras. El resto de terminaciones no tienen sonido. ¿Listo? Para que lo recuerden. Atención, el verbo étudier, crier, remercier, esquier. La formación de estos verbos, la conjugación de estos verbos para obtener la raíz. Simplemente levantamos, quitamos la ER y debemos tener la I. Esa I se debe tener, no se debe quitar. Ejemplo, el verbo étudier, estudiar, examinar, considerar. Tenemos la raíz étudie para todas, ¿no? Caso particular el primero, unimos, acuérdense, la J apóstrofo, me quedaría j'étudie. Tu étudies, il étudie, elle étudie, on étudie, nous étudions, vous étudiez, il s'étudie, elle s'étudie. Verbo crier, gritar, llorar, chillar. Je crie, tu cries, il crie, elle crie, on crie, nous crions, vous criez, il crie, elle crie. ¿Listo? Entonces estos verbos terminan en ER, pero tienen una I antes de esa sílaba final, ¿no? Pero entonces esa formación la vamos a tener que dejar, levantar, quitar la ER y dejamos la raíz. Tengan en cuenta estos verbos. Vamos, les queda de tarea a ustedes continuar la búsqueda. Busquen étudier, étudier, étudier. Y ahí van a encontrar los verbos similares. ¿Listo? De tarea. Verbos terminados en YER. Estos verbos simplemente le vamos a agregar a la terminación sonora de NU. Por eso aquí lo tengo seleccionado. Tenemos seleccionado el cuadro, el contorno. A esta, antes de la terminación sonora, le vamos a agregar una E. Si ustedes notan acá la E. ¿Cuál es la razón de esto? Si ustedes si no ponen la E, ¿cómo quedaría la pronunciación? Changon, en este verbo que es changer, cambiar, quedaría changon. En la Y, si no la colocamos, me quedaría nagon, nagon. Entonces, esta variación de estos verbos, este caso, le tenemos que agregar esa E exclusivamente para, la segunda persona del plural. En nu le vamos a agregar esa E. De resto vamos a tener la raíz normal como en los casos sencillos, ¿no? Tenemos you change, tu change, il change, elle change, on change, nous changeons, vous changez, il change, elle change. Vuelvo y repito, nous changeons, nous changeons. Si ustedes notan, la E simplemente es ortográfica, porque la E no tiene sonido. Nous changeons. El verbo nager, que es nadar. Obtenemos la raíz para todos. Incluimos simplemente la E antes de la sílaba sonora para nu. Je nage, tu nages, il nage, elle nage, on nage, nous nageons, vous nagez, il nage, elle nage.
Tenemos más ejemplos. Partager, la misma historia. Sacamos la raíz, extraemos la raíz y le vamos a agregar esa E en el nu. Je partage, tu partages, il partage, elle partage, on partage, nous partageons, vous partagez, il partage, elle partage. El verbo manger, que es comer. Je mange, tu manges, il mange, elle mange, on mange, nous mangeons, vous mangez, il mange, elle mange. Verbo déménager, mudarse, cambiarse de casa. Déménager. Igual, termina en yer, le vamos a añadir la E antes de la terminación sonora. Je déménage, tu déménages, il déménage, elle déménage, on déménage, nous déménageons, vous déménagez, il déménage, elle déménage. Verbo bouger, otro verbo de este tipo, que termina en her, en ger. Je bouge, tu bouges, il bouge, elle bouge, on bouge, nous bougeons, vous bougez, il bouge, elle bouge. Mover, moverse. Aquí les dejo este pequeño listado de verbos que terminan en yer para que ustedes los conjuguen y terminen, hagan el ejercicio igual que lo hicimos anteriormente. Buscar la raíz y simplemente agregar la E antes de O en S. Bueno, continuemos con el segundo caso, verbos terminados en C, E, R. Este caso es sencillo, simplemente igual tenemos las terminaciones de los verbos regulares, ya la conocen. Buscamos la raíz. ¿Cómo se consigue la raíz? Quitamos la ER. ¿Listo? La ubicamos en cada primera, segunda persona, en cada persona. Pero en nu le vamos a cambiar la C por este tipo de símbolo que es la C cedilla. Simplemente es la misma C, pero le salió un apendicito, un apéndice acá en la parte baja. Esa la vamos a pronunciar como una S normal, una S española. Comenzó. Comenzó va a sonar como una S. Entonces sería formular la forma de raíz y simplemente para el nu le vamos a cambiar esa C por una C cedilla. Je commence, el verbo commencer. Je commence, tu commences, il commence, on commence, nous commençons. Suena como una S. Nous commençons, vous commencez, il commence, elle commence. Verbo annoncer, anunciar, decir, informar. Annoncer. J'annonce, tu annonces, il annonce, elle annonce, on annonce. No suenan estas, ténganlo en cuenta. Nous annonçons, vous annoncez, ils annoncent, elles s'annoncent. Verbo placer, colocar, poner, situar. Volvemos, encontramos la raíz. Vemos que este verbo termina en CER. Entonces tenemos nous, tenemos que colocar la C cedilla. Je place, tu places, il place, elle place, on place, nous plaçons, vous placez, il place, elle place. El verbo menacer es un verbo que termina en ser, entonces es de este caso, ¿no? Que termina en ser. Amenazar, poner en peligro. Je menace, tu menaces, il menace, elle menace, on menace, nous menaçons, vous menacez,
il menace, el menace. Aquí le dejo un listadito de verbos para que ustedes continúan, investigan el verbo y hacen el ejercicio. Ahora, estos casos, los verbos terminados en ET y en LE. Estos casos, estos verbos terminados en este tipo, eter, eler, tienen dos formas. Primera forma, doblan la consonante que va antes de las terminaciones no pronunciadas. En este caso, las terminaciones no pronunciadas son, ¿cuáles, señores? Las que no tengo seleccionadas en el rectángulo, acuérdense. Estas no son las que se pronuncian, estas son las que se pronuncian y estas no se pronuncian. Entonces, las no pronunciadas es donde yo debo duplicar la consonante antes de la terminación ER. Ejemplo, el verbo jeter. Entonces encontramos la raíz y le doblamos esa consonante. T y L. Je jette, tu jettes, il jette, elle jette, on jette, nous jetons, vous jettez, il jette, elle jette. Si notan, acá para el nu y para el bu quedaron sin esa doblación de consonantes, ¿no? Se doblaron acá, estas se dejaron intactas estas raíces. El nu y el vu. Ténganlo en cuenta. Verbo appeler termina en L. Obtenemos la raíz y simplemente duplicamos la consonante. Quedaría el verbo llamar, muy importante. J'appelle, tu appelles, il appelle, elle appelle, on appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent, elles s'appellent. Tengan en cuenta el nous y el vous. Otros verbos tenemos el verbo renouveler. Je renouvelle, tu renouvelles, il renouvelle, elle renouvelle, on renouvelle, nous renouvelons, vous renouvelez, il renouvelle, elle renouvelle. En este caso, vemos que solo se duplica la L, la consonante final, en las que tienen terminaciones no sonoras. En el caso de las terminaciones sonoras, no duplicamos la L. Verbo épeler, que quiere decir deletrear. Aquí en este caso, para je, unimos la J, colocamos apóstrofo y colocamos la raíz. Tengan en cuenta la duplicación de la L en las terminaciones que no tienen sonido. Je pèle, tu épelles, il épelle, elle épelle, on épelle, nous épelons, vous épelez, il s'épelle, elle s'épelle. El verbo etiqueter, etiquete o etiquete. Este símbolo que está entre paréntesis es la schwa, que puede tener sonido o no puede tener sonido. Depende de la región. J'étiquette, tu étiquettes, il étiquette, elle étiquette, on étiquette, nous étiquetons, vous étiquetez, il s'étiquette, elle s'étiquette. Duplicamos la T en las terminaciones que no tienen sonido. El verbo projeter o projeter, proyectar, proyectarse, planear. Je projette, tu projettes, il projette, elle projette, on projette, nous projetons, vous projetez, il projette, elle projette. Bueno, de este caso tenemos ahora el caso B. Acuérdense que estamos en la condición número 3, que son los verbos terminados en ET y L. Tenemos ahora, bueno, del tercer caso,
el literal B o segunda forma. La segunda forma de los verbos que finalizan en T y L cambian el acento de la E que va antes de las terminaciones no pronunciadas para mantener el sonido abierto. Esta se realiza con la E y se le coloca un acento grave. Ejemplo, tenemos el verbo acheter. Obtenemos la raíz, ya como la conocemos, simplemente le quitamos la terminación er y colocamos la raíz. Las terminaciones quedan las de los verbos del primer grupo. Simplemente en las terminaciones no sonoras cambiamos el acento de esa E. Nos quedaría j'achète, tu achètes, il achète, elle achète, on achète, nous achetons, vous achetez, ils s'achètent. El verbo crocheter, que es tejer, abrir con una ganzúa, ejemplo, un candado o una puerta. Tenemos je crochette, tu crochettes, il crochette, elle crochette, on crochette, nous crochetons, vous crochetez, il crochette, elle crochette. Ahora tenemos el verbo geler, que es congelar. Je gèle, tu gèles, il gèle, elle gèle, on gèle, nous gélons, vous gélez, il gèle, elle gèle. Como vemos, el acento grave hay que tener en cuenta estos verbos que terminan en eter y ele. Simplemente cambiamos la E. En este caso no duplicamos la consonante, sino simplemente cambiamos esa E con un acento grave. El verbo harceler, je harcèle, en este caso no se coloca la J y el apóstrofo. Tu harcèles, il harcèle, elle harcèle, on harcèle, nous harcelons, vous harcelez, il harcèle, elle harcèle. Cuarto caso, verbos que tengan antes una E o una E con acento agudo. Antes de la última sílaba tendríamos dos formas. Esto se va a cambiar esta tilde, esta E, por una tilde de acento grave en las terminaciones que no tienen sonido. Si vemos acá en este ejemplo, el verbo esperé tiene una tilde con acento grave, debemos cambiarla cuando estemos en la conjugación en las terminaciones no sonoras. Ejemplo, el verbo esperé, j'espère, tu espères, il espère, elle espère, on espère, nous espérons, vous espérez, ils espèrent, elles espèrent. Esto para mantener un sonido abierto. Es por eso que se hace este cambio de acento. Tenemos el verbo préféré, que pertenece a este grupo, a este caso particular. Hacemos la misma cambio, el mismo cambio. Quedaría je préfère, tu préfères, il préfère, elle préfère, on préfère, nous préférons, vous préférez, il préfère, elle préfère. Continuemos, el verbo recuperé tiene acento agudo, debemos cambiarlo por un acento grave. Je récupère, tu récupères, il récupère, elle récupère, on récupère, nous récupérons, vous récupérez, il récupère, elle récupère. Verbo remodeler. Hacemos lo mismo. Cambiamos, obtenemos la raíz y cambiamos ese acento por un acento grave. Je remodèle, tu remodèles, il remodèle, elle remodèle, on remodèle, nous remodelons,
vous de remodeler, il remodela, elle remodela. El verbo liberar, soltar, el verbo libérer, je libéré, el verbo libérer quedaría cambiando el acento grave. Je libère, tu libères, il libère, elle libère, on libère, nous libérons, vous libérez, il libère, elle libère. El verbo exagérer, el verbo exagérer, hacemos el mismo tratamiento, el mismo cambio. Je exagère, tu exagères, il exagère, elle exagère, on exagère, nous exagérons, vous exagérez, il exagère, elle exagère. Tenemos la otra condición cuando la E está antes de la ER, en la sílaba antes de la ER. Tenemos el verbo peser, je pèse, tu pèses, il pèse, elle pèse, on pèse, nous pèsons, vous pèsez, il pèse, elle pèse. Si ustedes notan, acá se cambió ese acento agudo por un acento grave para mantener abierta la pronunciación. Simplemente notemos acá que aquí en este caso no tenemos tilde, sino está la E sin tilde y simplemente, o sin acento, simplemente cambiamos acá en la conjugación. El verbo amener o amener, llevar, traer, hacer, hacemos la misma obtención de la raíz y cambiamos el acento grave. J'amène, tu amènes, il amène, elle amène, on amène, nous amenons, vous amenez, ils amènent, elles amènent. Consideración especial, tenemos que en el nu y en el bu no debemos hacer ese acento, no debemos poner el acento. Si ustedes notan, cada verbo fue referenciado el nu y el bu. Tenemos el quinto caso, que son los verbos terminados en oye, huye, aye. Para este caso vamos a iniciar con el verbo essayer, ensayar. Aquí obtenemos la raíz y le quitamos la Y por la I latina. Tenemos je sais, tu essaies, il essaie, elle essaie, on essaie, nous essayons, vous essayez, il essaie, elle essaie. Aquí, si ustedes notan, tenemos escritas dos raíces. ¿Qué pasa con estos verbos que terminan en AIE? Son válidas las dos conjugaciones, sino que aquí reemplazamos la Y por I latina y dejamos las terminaciones de los verbos regulares tal cual. Esta forma se pronuncia je essaya, tu essayas, il essaya, elle essaya, on essaya, nous essayons, vous essayez, il s'essaya, elle essaya. El verbo payer, pagar, je peux, tu peux, il peut, elle peut, on paie, nous payons, vous payez, il paie, elle paie. La otra conjugación que también es válida, je paye, tu payes, il paye, elle paye, on paye, nous payons, vous payez, il paye, elle paye. El verbo barrer, balayer. El verbo balayer, barrer. Haciendo las dos raíces válidas, tenemos je balais, tu balais, il balait, elle balait, on balait, nous balayons, vous balayez,
il ballet, el ballet. Aquí cambiamos la Y por I latina y dejamos las terminaciones de los verbos regulares. La otra conjugación válida sería je balaye, tu balayes, il balaye, elle balaye, on balaye, nous balayons, vous balayez, il balaye, il balaye, elle balaye. Verbo rayer, tachar, borrar, eliminar. Y de igual manera, aquí cambiamos la Y por I latina. Nos va a quedar je. Tenemos el verbo rayer, tachar, borrar, eliminar. Cambiamos la Y por I latina y obtenemos el radical. Sería je, re, tu re, il re, elle re, on re, nous rayons, vous rayez, il re, elle re. Ahora la otra conjugación válida. Je raya, tu raya, il raya, elle raya, on raya, nous rayons, vous rayez, il raya, elle raya. Con este último caso explicamos los verbos terminados en aye. Casos similares tenemos efraye, esaye, peye. Ahora los verbos terminados en uye, oye. Aquí en este caso solo tenemos una conjugación válida y para este caso solo tenemos una conjugación válida y es simplemente reemplazar la Y por I latina. No son válidas las dos, como en el caso anterior de reye, sino acá sí se debe cambiar y es válida solo una conjugación. El verbo ennuyer, simplemente al obtener la raíz vamos a cambiar la Y por la I latina. Eso nos quedaría j'ennuie, tu ennuies, il ennuie, elle ennuie, on ennuie, nous ennuyons, vous ennuyez, il s'ennuie, elle s'ennuie. Ahora el verbo envoyer quedaría cambiando la Y por I latina en las terminaciones que no tienen sonido. Tengan en cuenta eso. Son las terminaciones que no tienen sonido las que se le debe cambiar la Y por I latina. J'envoie, tu envoies, il envoie, elle envoie, on envoie, nous envoyons, vous envoyez, ils envoient, elles envoient. Y aquí tenemos los verbos que se pueden conjugar de igual manera. Appuyer, essuyer, terminados en oyer, employer, envoyer, noyer, tutoyer. Bueno, señores, hasta aquí esta presentación de los verbos del primer grupo, los casos especiales. Muy importantísimo que repitan las explicaciones una y otra vez y ojalá las puedan escribir numerosas ocasiones para que se la puedan aprender y quede bien explicado el ejercicio, que lo repitan y lo repitan una y otra vez. Bueno, hasta aquí este video. Gracias, muy amables.